Amigas y amigos, la situación del COVID-19 en el planeta no ha disminuido y vaya que ha impactado de manera negativa no solo en la parte sanitaria, sino también en la parte económica. Se habla hasta el momento de 51.2 millones de personas contagiadas y de un número bastante considerable de decesos, 1.2 millones de personas en todo el planeta. Y en este escenario, pues México da una importante noticia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sorprende al mundo porque comienza a aplicar ensayos clínicos en algunos estados de la República Mexicana. Esta noticia verdaderamente genera optimismo para toda la población mexicana y llama poderosamente la atención a nivel mundial. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes, 10 de noviembre de 2020, y vamos directo a este reporte de cómo se encuentra en este momento, al día de hoy, el mundo en medio de esta contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Y estas son las cifras que se dan a conocer de última hora. Así se encuentra el mundo, el mapa mundial del coronavirus. Más de 51.3 millones de casos confirmados y más de 1.2 millones de personas que han perdido la vida en todo el planeta. Así está el mundo, así se encuentran los países con más contagiados a nivel global. Y bueno, nos hacen aquí la recomendación: a mayor intensidad del color, mayor cantidad de personas contagiadas. Y bueno, podemos ver que está Rusia, está Estados Unidos, se encuentra pues también aquí Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, bueno, también Francia, se encuentra la India, se encuentra Argentina y algunos otros aquí países como Irán, Sudáfrica, que destacan en casos, obviamente, hasta este momento. Italia también sigue con un color bastante intenso, España no se diga, y también el Reino Unido. Y bueno, resulta interesante este reporte. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad del COVID-19, continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 51.3 millones de personas, mientras que la cifra global de decesos se sitúa por encima de 1.2 millones y la de los recuperados supera los 33.4 millones de personas. El país más afectado hasta el momento es Estados Unidos, con más de 10 millones de contagios y más de 238,000 fallecimientos, seguido de India, que supera ya los 8.5 millones de casos y las 127,000 personas fallecidas. Y bueno, también Brasil, que rebasa los 5.6 millones de casos y acumula más de 162,000 decesos. Francia y Rusia han superado los 1.7 millones de contagios, mientras que España y el Reino Unido han rebasado el millón de contagios, convirtiéndose en los países de la Unión Europea más afectados por la pandemia. Argentina y Colombia también superan esta cifra, mientras que México, Perú e Italia sobrepasan los 920,000. Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial ha sido sometida a algún tipo de confinamiento, se ha impuesto el distanciamiento social y los desplazamientos han quedado paralizados, al igual que la actividad económica, provocando una grave recesión por todo el planeta. Una situación que vuelve a suceder en la segunda gran oleada global de este otoño en el hemisferio norte. El foco principal de la pandemia se sitúa en América, donde los contagios siguen creciendo y los fallecidos ya superan los 663,000. Sin embargo, Europa, que ya ha sobrepasado los 308,000 fallecimientos, afronta el otoño con una segunda ola que se está extendiendo por el continente, obligando a revertir severas restricciones, recurriendo de nuevo a los confinamientos domiciliarios o al toque de queda como medida para frenar los contagios. Y bueno, así están los países con más fallecimientos en el planeta: Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia, España, Irán, Perú, Argentina, Colombia,
Rusia y Sudamérica. Un total de 1.269.447 fallecimientos. Y es en este escenario que se da a conocer esta importante noticia en México. Arranca el ensayo de vacuna contra el COVID-19 de CanSino en Guerrero y en Oaxaca, dos estados del sur de este territorio mexicano, y se van a añadir 5 estados, es lo que informó Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Esta semana también llegará un segundo cargamento con 14,000 vacunas para el ensayo clínico, detalló el canciller mexicano. Esto ocurrió durante la conferencia de prensa matutina del día de hoy, de este martes, el 10 de noviembre, en Palacio Nacional. Sobre por qué comenzó en estas entidades, el canciller mexicano señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que los estudios no se centraran en ciudades con más facilidades y que hubiera inclusión. Por eso es que inició en Guerrero y Oaxaca. Además, esta semana iniciará la implementación del estudio en 5 estados más: Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Y sobre este asunto, el propio Marcelo Ebrard explicó lo siguiente. Resulta muy interesante y esto ha llamado poderosamente la atención en toda América Latina y obviamente en países que están enfrentando esta terrible situación en el planeta. Escuchemos. En lo que está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que como ustedes saben, nos ha pedido el señor presidente hace varios meses que junto con la Secretaría de Salud nos abocáramos en todo el mundo para garantizar que México tenga un acceso en tiempo y forma a la potencial o posible vacuna contra el COVID-19. Y hoy pues nos toca ser optimistas porque los resultados que están mostrando algunas de estas posibles vacunas son muy buenos. De acuerdo a las instituciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud y por supuesto las propias empresas que están informando a la autoridad regulatoria de cada país. Bueno, caso de México, ¿en qué estamos? Esta es una visión general del portafolio. CanSino, que como ustedes saben está en fase 3, ahora les reporto en qué va. Pfizer, BioNTech, que se firmó convenio con México el día 12 de octubre pasado por parte del señor secretario de Salud, con la asistencia, por supuesto, del señor presidente de la República como testigo de honor. AstraZeneca, Universidad de Oxford, que también se firmó convenio con ellos, que se va a producir en México la fase final, el envasado, para su distribución en América Latina y por supuesto en México. Moderna, que está trabajando con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que también ya le hizo una propuesta a México y estamos explorando con ellos los siguientes pasos. La vacuna rusa, que también estamos en diálogo con ellos para poder iniciar en México una fase 3. Y debo agregar a este cuadro 2 datos importantes para que ustedes lo tengan presente. La vacuna presentada por Janssen está autorizada su fase 3 en México, y Novavax de los Estados Unidos presentó el día 2 de noviembre ante COFEPRIS su expediente para iniciar fase 3 en México. Avances para el caso de CanSino. Se inició la fase 3 de ensayos clínicos del proyecto de vacuna de CanSino en Guerrero y Oaxaca. ¿Por qué? Pues porque el señor presidente nos pidió, como ya lo dije, que no sean los estudios concentrados en las ciudades que tienen más facilidades, sino que sea incluyente en todo el país, y por eso buscó que Guerrero y Oaxaca fueran el inicio. Se realizarán en entre 12 y 15,000 voluntarios mexicanos, mayores de 18 años, en 20 centros, y esto va a incluir entre 10 y 14 entidades federativas de la República. En este momento hay 9 centros de salud ya autorizados en 9 entidades federativas. Esta semana, en curso, inicia la implementación del estudio en 5 entidades federativas más, que son Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Esta semana se prevé el arribo del segundo cargamento de dosis para el estudio con 14,000 unidades, 7,000 vacunas y 7,000 placebos. El estudio representa una inversión total de CanSino de más de $140 millones. Por lo que hace a la vacuna candidata de Pfizer y BioNTech,
Como ustedes saben, tenemos un acuerdo de precompra para cubrir de 7.75 a 17.2 millones de personas. Bueno, Pfizer anunció que los primeros resultados de los estudios clínicos apuntan a que su vacuna candidata es robustamente efectiva para prevenir el COVID-19. El proyecto de vacuna es efectivo en más del 90% de los casos, así lo reportó esa empresa, misma efectividad de vacunas como las existentes contra el sarampión, muy superior a estimaciones iniciales que tenía la empresa para una efectividad de aproximadamente el 55%. Pfizer espera que las autoridades regulatorias en Estados Unidos, y debo decir en la Unión Europea, aprueben la vacuna a finales de este mes o principios de diciembre para producir al menos 15 millones de vacunas en lo que resta de este año. Como ustedes recordarán, el día 12 de octubre se firmó el acuerdo con Pfizer. El estudio fase 3 de Pfizer incluyó a 43.538 voluntarios y desde su inicio, que fue el 27 de julio, no se han observado efectos secundarios graves. El 8 de noviembre, un comité independiente de monitoreo de datos externo a las empresas determinó la eficacia del proyecto de vacuna, porque es muy importante cuidar la seguridad, como bien lo ha señalado el subsecretario López-Gatell. La vacuna de Pfizer, conocida como BNT-I62b2, está basada en tecnología de RNA y fue celebrada pues también por la Organización Mundial de la Salud. Dijo su director Tedros Adhanom: damos la bienvenida a las alentadoras noticias sobre la vacuna de Pfizer y saludamos a todos los científicos y aliados en el mundo que están desarrollando herramientas nuevas, seguras y eficaces para vencer al COVID-19. El mundo está experimentando innovación científica sin precedentes y colaboración para acabar con la pandemia. Esto fue su comentario. Por lo que hace a Moderna, avanza la cooperación entre México y Moderna. Se esperan resultados de los estudios clínicos fase 3 en este mismo mes. Por lo que hace a Sputnik, avanza la cooperación entre México y Rusia. De acuerdo con las autoridades de ese país, los estudios sobre la vacuna avanzan sin efectos secundarios graves y con un muy alto grado de eficacia. Se explora la posibilidad de que la fase 3 se lleve a cabo en México en los próximos meses. Hasta aquí el reporte de vacunas. En síntesis, las acciones que México ha venido tomando con la orientación del secretario de Salud y su equipo y de la Cancillería nos permiten estar en tiempo y forma. Así fue como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en compañía del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, daban esta importante noticia esperanzadora y que pone a México en un muy buen nivel científico, tecnológico en la orquesta mundial. Vaya que nadie esperaba esta noticia, nadie esperaba esta efectividad de la cuarta transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.